¿Cómo le va? En 360 vamos a hablar de Venezuela. Venezuela una vez más, pero desde otro punto de vista, desde el audiovisual y desde un tipo del audiovisual. El audiovisual del entretenimiento, que evidentemente también genera mucha opinión e información acompañada. Por eso voy a estar yo acompañado por 3 especialistas en materia cinematográfica. Vamos a comenzar con la dama, ella misma se va a presentar. Hola, me llamo Ana Laura Pereira y soy cineasta. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Juan Espinosa y soy documentalista. Y mi nombre es Eric Splinter y soy cineasta también. Ya lo ve, entre cineastas vamos a ver cómo ha sido llevada Venezuela al cine norteamericano, al cine estadounidense, en las series de entretenimiento y también a la gran pantalla. Vamos a partir de una película que nos encontramos en Netflix. Se llama Memorias Ciertas, por traducirlo de alguna manera, de un asesino internacional. ¿Cuál es el hilo conductor de esta película? Si alguno de ustedes se atreve en apretada síntesis a decirme cuál es. Bueno, La sinopsis es un escritor que está ficcionando la historia de un asesino en serie muy importante, digamos, miembro del Mossad, incluso en algún momento. Y se va enredando en una historia real donde toda esa pesadilla se hace realidad, pero entonces ocurre en Venezuela. Hay incluso una referencia en el libro que le está escribiendo, es una especie de comedia. sí, Digamos, un escritor que es secuestrado para ser el asesino de un presidente en un país que se llama Venezuela. Bien. Y con esas premisas les pregunto, ¿por qué Venezuela? ¿Por qué cada vez resulta tan reiterativo el llevar a Venezuela, la situación sociopolítica de Venezuela, a la pantalla, pero digamos que sutilmente tratar el tema con fines de entretenimiento? Juan. Sí, bueno, yo creo que Venezuela siempre ha sido importante desde un punto de vista geopolítico. Creo que Venezuela, por la ubicación que tiene, por los recursos con los que cuenta el país, siempre es una nación que está en el ojo del mundo. Y lo que tú dices es por qué siempre ese retrato no fidedigno de esa realidad, creo que parte de muchas razones. Yo voy a permitirme apreciar 2 que siempre he notado. Una es que, y espero que esto no ofenda a nadie, hay una cierta ignorancia sobre cómo es nuestra cultura. Lo dices basándote en esta propia película, porque tras cámara estábamos como ya preanalizando el tema, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, el uso de la música, que nada tiene que ver con la música típica de Venezuela. Pero fíjate que yo creo que es una cuestión con toda la intención, porque esta película, que como tú mismo lo dijiste, salió por el servicio de streaming Netflix, que es un servicio que uno obtiene a través de internet, es un servicio donde se han hecho producciones muchísimo mejores, o sea, si podemos hablar de calidad, y no es una cuestión de que no puedan investigar o no puedan tomarse la molestia de verdad de descubrir cómo realmente es nuestra cultura y plasmarla. ¿Hay facilismo entonces? Sí creo que hay un facilismo, pero no es un facilismo por omisión, es un facilismo con toda la intención. O sea, es crear caricatura. O sea, es crear la caricatura, que además es el mejor método de abordar estas realidades para ellos. O sea, en el entretenimiento, esa palabra que usaste, ahí está la ideología. Ellos no tienen un decálogo ideológico. El capitalismo tiene un manual al lado y el imperialismo americano tiene un manual que es el entretenimiento. De hecho, cultura no es lo que se hace en el tiempo libre, sino lo que te hace libre todo el tiempo. Sin embargo, ellos a través del entretenimiento, donde precisamente, incluso la comedia, esto es una comedia de situaciones, donde tus defensas ideológicas están bajas, donde te permite reír, ahí matan presidentes venezolanos, presidentes norteamericanos también, ahí no hay problema. El mensaje fundamental es, nosotros somos el infierno, del Río Bravo para abajo el infierno, porque allí Venezuela es hoy, pero usted le cambia el nombre a ese guión y le pone Ecuador y va a funcionar igual. Pero fíjate una cosa. Yo leí una entrevista que le hicieron a Andy García y él decía que los productores especialmente querían que fuese Venezuela. Porque es por encargo. Porque es por encargo. Yo creo que siempre detrás de una gran inversión hay un gran interés. Entonces yo creo que por una parte hay los intereses geopolíticos que tiene el mundo capitalista en hundir los gobiernos progresistas del mundo, ¿no? Pero luego también puede haber intereses que tengan que ver con las corporaciones que son las que hacen esas inversiones. Porque a Netflix le interesa producir una película que tiene que ser Venezuela el país al cual atacar, ¿no? Entonces yo estuve pensando un poco que puede tener que ver con la piratería, por ejemplo, que en Venezuela hace que la gente pueda descargarse más fácilmente, hay más piratería, está menos controlado ese tema que en Europa o que en Estados Unidos, y que a lo mejor Netflix no tiene tanta ganancia por eso, o puede tener que ver también
con que están entrando ahora en el mercado latinoamericano estas empresas y entonces necesitan crear polémica porque como sale en la propia película, cuando tú creas polémica en una televisión, es el Showtime, ¿no? El Show TV. Claro. Y entonces pues ellos les interesa crear polémica para que los venezolanos se metan en Netflix. A ver Sí, fíjate que esta práctica no es nueva. O sea, si tú te vas a los tiempos de la Guerra Fría, o sea, esa deformación, porque hay que dejarlo claro, o sea, el cine nunca va a ser una realidad. O sea, Es una recreación de la realidad. Y por lo tanto puede deformarla. Y hay personas que solo van a tener esa referencia de nuestra realidad, en este caso el de Venezuela, a través de esos espejos deformantes. O sea, ¿qué pasa ahora con esta película en particular? Y creo que es súper importante que como, o sea, todos como ciudadanos de este país y como ciudadanos del mundo le prestemos atención a esto. Netflix, este nuevo sistema de proveer de material, ahora es accesible a través del Internet. Antes tú tenías que ir al cine, o sea, tenías que moverte de tu casa al cine. Ahora tú, sencillamente con un acceso a Internet, sea de la manera legal o sea de la manera ilegal, tú obtienes estos contenidos. Entonces, ahora hay como una proliferación muchísimo mayor de este tipo de contenidos deformantes. Ahora, en términos de contenido hay una cosa que sí es importante, porque Venezuela se ha tocado otras veces, incluso creo que de manera más seria y peor. Y más O sea, la peligrosa. gran serie que tuvo una tremenda cobertura en Estados Unidos y es una excelente serie, Homeland, por ejemplo, donde hay todo un fragmento dedicado a los colectivos, ese tipo de cosas. Sí. Pero aquí hay cosas muy interesantes. Yo creo, a mí me parece increíble cómo ellos logran posicionar ciertas pseudo-verdades, porque eso puede tener repercusión en la opinión pública para una acción al futuro. Como por ejemplo, a ver, ¿cuál es La DEA, por ejemplo, la DEA en la película es héroe, pues primero es una mujer bella, El único y es que la se DEA. defiende. El único que se defiende es la DEA. ¿Por qué? Porque hace rato, no de ahora, incluso de la misma política de Obama, Venezuela, o sea, los países enemigos son tratados a través de la CIA. O sea, se le hace espionaje a los rusos, digamos, en la época soviética, a los mismos cubanos. Sin embargo, Venezuela no gana, según la política americana, el estatus de Estado enemigo. Gana el estatus de delincuente internacional. Y eso lo están tratando de posicionar. Sí. Entonces, ¿quién trata a Venezuela? No es la CIA, no es la política, es la DEA. Interesante porque además la DEA fue expulsada de Venezuela. Totalmente. Y es justo digamos, el héroe defendido ahí. acá, de hecho la CIA sale muy mal parada. El presidente, que además es un tipo depresivo en esta serie, un tipo depresivo, donde ha muerto ya un presidente envenenado, cosas curiosísimas. A mí me sorprende Y un que presidente que odia a su logren país. posicionar eso. Un presidente que odia a su país. Odia a su país porque viene de San Diego, está posicionado incluso por los Se odia americanos. a sí mismo. Sí, sí. Lo dijo. Odia a sí mismo. Por ahí lo depresivo y hasta deprimido, ¿no? Sí. Porque no hay tal país. O sea, la idea es no reconocer la existencia de un país articulado. Yo decía hace poco que si la oposición venezolana cree que ellos van a construir un país sobre los restos del proyecto chavista, están equivocados. El mejor esquema para los norteamericanos es un nuevo imperialismo y no existencia del Estado mismo. Claro. Entonces, la creación de la guerra de perros, la guerra híbrida, la africanización, con todo el respeto a África, de nuestro continente que alcanzó ciertos elementos de la modernidad, es el proyecto neoliberal en su esencia. Entonces, la no existencia del Estado en ese caos, ese es el mensaje mejor posicionado, incluso, digamos, para una oposición que se cree, digamos, coherente. Sí, quizás por eso lo que usted mencionaba anteriormente, señor Rey, de esa poca definición que tiene la película a la hora de presentar elementos culturales, la música, los mismos paisajes. O sea, Porque no interesa resaltar lo autóctono. claro, porque al mismo tiempo, si tú tienes una idea como vaga de lo que es una sociedad, al momento Lo humanizas, pues. al momento de que te tenga que decidir de repente una intervención o algo, o sea, a la opinión pública no le va a importar nada, porque lo vio a través del espejo deformante de una comedia. Tal cual. Sí, Escuchamos es- incluso a personas hispanohablantes en esta película hablar con acento no venezolano. Bueno, por ejemplo. Claro. Es que incentivan la confusión. No todo, lo que decía Eric, no todo lo que hay al sur de Río Bravo es lo mismo. Además incentivan la confusión y crean yo he visto como tres personajes fundamentales de la crítica, ¿no? El personaje del guerrillero, que es como el el Castro, que es un personaje ansiado de poder, ¿no? Sí. Luego está el personaje del presidente, que es el único que tiene bigote, curiosamente, de toda la película, ¿no? Tal cual. Y hace confundirte, porque hay muchos detalles que no tienen nada que ver con nuestro Y con el perdón, presidente disculpen, venezolano. donde ganó Trump fue allá. O sea, lo cómico es que nosotros podemos hacer exactamente lo mismo de la comedia americana. O sea, la tragedia americana. Sin embargo, ahí es la parte que me preocupa. A mí yo tengo un sentimiento mixto
Sí. ¿sabes? Y es cómo logran entretener y logran colocar esos contenidos y nosotros no entendemos por qué. Y creo que nosotros debemos trabajar en la producción de contenidos similares, incluso quitarnos un poco las autocensuras a la hora de trabajar ese tipo de contenido. Hay que crear hegemonía. Es muy, ya pasándolo un poco más al tema político, es demasiado ética la izquierda frente a la derecha. Yo no sé si Yo ética creo o que es una ética anacrónica. trascendental que no existe. Es decir, nosotros, es una ética, tú generas una ética consensuada, pero nosotros trabajamos una ética, a mí me decía el jefe de prensa de Ecuador, conversando en los no alineados, me decía, el problema es que estamos jugando con el terreno de fútbol así, no podemos aceptar esas reglas de juego. Entonces, los mismos norteamericanos, no nosotros, ellos se ríen mucho, hay 800 películas que produce ese país. Si usted quiere ver películas antiimperialistas, mírela también en Estados Unidos. Pero nosotros incluso priorizamos un cine que no es el cine norteamericano en su inmensa mayoría. Sí. Vuelvo al tema de Netflix. Netflix, de alguna manera, es como esa siguiente evolución lógica del monopolio que tienen las distribuidoras de cine en los países. Así como Warner, 20th Century Fox controlan las cadenas de distribución de cine, Netflix sencillamente es un nuevo jugador más. ¿Y quiénes son los que tienen contenido en Netflix? Los mismos estudios. O sea, como dice Eric, claro, en Estados Unidos se produce mucho cine, pero ¿cuál está visibilizado? Este es el que está visibilizado. Este es el que cuenta con apoyo mediático, este es el que cuenta con estrellas, ¿me entiendes? O sea, este es el que la gente está viendo. ¿Y por qué? ¿Porque se pretende banalizar la memoria colectiva? Bueno, porque el otro cine es incómodo, no responde a intereses de capitales. El otro cine no tiene como ese agregado de lo que se nos ha convencido de que es agradable. Yo creo que estamos hablando de construir hegemonía. Hegemonía de discurso, hegemonía ideológica, valores. La industria del entretenimiento, cuando gana en eso, porque construye hegemonía política. Y nosotros, los gobiernos progresistas del mundo, no solo de América Latina, deberían tender a hacer una apuesta hacia eso, hacia copar el entretenimiento, no solo el cine de autor independiente alternativo, el entretenimiento